estar con ustedes en La Mira, gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Pues bien, luego de 5 días de intensas negociaciones, de enfrentamientos y bueno, sobre todo de una situación que en algún momento se tornó muy tensa, se llegó por fin a un acuerdo con el gremio de transportistas de carga pesada a nivel nacional. El gobierno tuvo que ceder en algunos puntos y por fin se pudo levantar esta medida de fuerza que se reflejó en un paro que duró, como dije anteriormente, 5 días. El impacto en la economía familiar no ha sido menor. Pero lo más importante es que esta situación marca un derrotero de lo que será el próximo gobierno, de lo que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. En febrero último, nada más hace un mes, la Defensoría del Pueblo detectó 197 conflictos sociales, así como lo escucha, 197 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 144 se encuentran completamente activos y 53 se encuentran en ese proceso, como se le llama, latentes. Esto significa que el próximo gobierno va a tener que bregar mucho, porque además hay que añadirle la severa crisis que nos viene dejando esta pandemia, no solamente a nivel salud, sino también a nivel de manejo de la economía, donde en ambos casos estamos perdiendo por goleada. Esto significa que hay que añadir a nuestros ya muchos problemas otros más. Y esto va a ser una enorme misión, un enorme reto que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, pero también nos presenta un reto para nosotros, puesto que nosotros debemos de elegirlo y debemos de saber quiénes son o con qué armas cuentan, quiénes son el equipo que va a enfrentar todas estas situaciones y saber, por cierto, qué proponen para lograrlo. Entonces, pero para profundizar un poco más acerca de esto, nos encontramos con un panel que es de especialistas en la materia. Nos encontramos con el señor Carlos Adriancén, que es economista, y Ronald Ibarra, quien es ex jefe de conflictos sociales de la PCM. Con ambos vamos a conversar en breves momentos. También vamos a conversar de otro tipo de conflictos, y esta vez tiene que ver con el tema deportivo. En la semana también hemos visto que unos delincuentes que están ligados, al menos buscan como justificación ligar un hinchaje a un determinado club, en actos vandálicos atentan contra el patrimonio de otro club. Esta situación provocó una especie de guerra entre delincuentes llamados de uno u otro club. Pero no es tan sencillo como decir son delincuentes, no tienen nada que ver con el club. Hay una unión entre el club y estos barristas. Hay una especie de cordón umbilical que no se ha podido romper, porque los clubes evidentemente les dan cabida, les dan entrada, les dan chamba, les dan presencia y los utilizan incluso muchas veces los dirigentes para ganar algunas elecciones internas o popularidad dentro del propio club. Por eso es que tienen tanta fuerza y por eso es que los clubes no pueden deshacerse de ellos. Alguna vez terminaremos con esto. Nos vamos a conversar de toda esta situación con el señor Germán Leguía, con quien vamos a, pues, de uno u otro modo, tratar de explorar en la interna de los clubes, habida cuenta su amplia trayectoria en este ámbito. Y también nos encontraremos, pues, sobre el final del programa con Rosa María Cifuentes. ¿Le dice algo a usted el rostro de los candidatos, su expresión corporal, sus rasgos físicos? ¿Dice algo esto acerca de su personalidad? Ella, como una experta en la materia, nos va a aclarar y nos va a despejar algunas dudas respecto de nuestros candidatos. Pero ahora vamos a ir a un informe que nos refiere todo el panorama de la semana. Este informe es de Adriana Palacio. Son las claves de la semana. Adelante. Este
Esta ha sido una semana marcada por el conflicto. Luego de varios meses de diálogos, promesas y huelgas suspendidas, el gremio de los transportistas de carga pesada comenzaron un paro nacional indefinido que trajo como consecuencias carreteras y avenidas bloqueadas. El reclamo de esta huelga es por el alza del precio de combustible y los costos del peaje, entre otros puntos. Este conflicto afectó a muchas personas, incluso impidió el traslado de oxígeno de Lima hacia otras provincias. Continuando con las claves de la semana, en el ámbito político se alegó el pedido de prisión preventiva contra el expresidente y ahora postulante al Congreso, Martín Vizcarra. El fiscal Germán Juárez solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente por el presunto acto ilícito de haber recibido sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Sin embargo, la jueza María de los Ángeles declaró infundado el pedido del fiscal ante la falta de elementos graves de convicción. Por otro lado, el jueves 18 de marzo, el reconocido abogado y líder político Luis Bedoya Reyes falleció a sus 102 años. En su vida política se le conoce como el fundador del Partido Popular Cristiano. Fue elegido como alcalde de Lima en 1965, siendo su obra más representativa la creación de la Vía Expresa. Una vez más, el Estado ordenó nuevas medidas por Semana Santa, estableciendo la prohibición de viajes interprovinciales, aéreos y terrestres durante el jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril, además de una cuarentena total desde el 1 hasta el 4 de abril. Esas fueron las claves de la semana en un informe elaborado por Adriana Palacios. Pero vamos a profundizar, como dije al inicio, con el tema del paro de transportistas, los conflictos sociales y su impacto en la economía. Es por eso que nos encontramos ahora con el señor Carlos Adriancén. Él es destacado economista y a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, buenos días. Estás en la mira. Muy buenos días. Soy profesor de la UPC en el área de economía, pero dígame, ¿en qué lo puedo servir? Carlos, terminó el paro, se llegó a un acuerdo, pero para empezar un poco a ampliar en el tema, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu percepción de estos acuerdos, lo que ofreció el gobierno, lo que va a ocurrir y, si es que te parece que fue la mejor solución. Fíjese, algo que a veces olvidamos en medio de la pandemia es que estamos en posiblemente la peor recesión de la historia y esto ha golpeado y descapitalizado empresas en todos los sectores, incluso en el sector transportes. Si a eso le agregamos que algunos precios de combustible se pudieran haber ajustado y además que tenemos un gobierno con un prestigio bien ganado de gobierno débil y contradictorio, pues las protestas son el corolario lógico. ¿Cuál es el efecto de las protestas? Son siempre nocivas, dañan a los ciudadanos, rebajan la imagen del país, siempre ponen a prueba al gobierno y usualmente, no solo en esta administración, el gobierno cede. Alguien podría decir frente a la situación que es lluvia sobre mojado. Un elemento más, aunque hay que entender a los empresarios de todos los sectores en un contexto donde el gobierno lo traba todo. Aquí no importa si es con buenas intenciones o no, lo traba mal. Y en el caso del transporte se han organizado de manera sospechosa, inusual. Claro. Y también es sospechosa la forma como el gobierno se ha demorado en reaccionar. Un observador acucioso decía hace pocos días en un medio que le parecía eso, sugestiva, que el gobierno haya dejado que esta protesta hiciera tanto daño a la economía. Ahora, lo que dices llama la atención y es verdad lo que apuntas, que hayan paralizado regiones claves y que haya tenido eso un resultado tan inmediato, que prácticamente de un día para otro nos encontramos sitiados como país. El gobierno esperó mucho,
Es verdad, no se utilizó lo que se llama el principio de autoridad, se les dio plazos para que haya negociaciones mientras nos iban ahorcando en cuanto al abastecimiento. Y ahora tuvimos que llegar a este punto ya de la solución aparente, pero que incluso en algún momento los transportistas reclamaban no una, como en toda negociación, donde tienes que ceder algunos puntos, sino querían todo, el 100% de la solución a sus reclamos. ¿Hasta qué punto se dio el gobierno y hasta qué punto estuvo bien que lo haga? Todo tiene que ver con reputación. Un gobierno empático, que es popular y que habla claro, tiene una alta reputación y normalmente quienes se enfrentan a él se enfrentan al fracaso, porque es un gobierno creíble, tiene reputación. Este no tiene reputación. Este gobierno cede a todo, ha tenido un origen derivado de protestas a un régimen constitucional como fue el del señor Merino, y a pesar de todo esto es un gobierno que a cada rato es ninguneado por el Congreso, que no es bueno administrando vacunas, que incluso prohíbe que los privados administren, aunque aparentemente ha permitido este fin de semana que las empresas aseguradoras ayuden en este proceso para permitir la reactivación. Pero en este caso sí, yo entiendo que los interlocutores de los transportistas van a querer abusar. Es un gobierno sin reputación. Claro. Usted le puede pedir 10 a uno fuerte y le pide 100 a uno débil. Claro. Y es la impresión que tengo de la gestión del gabinete de la señora Bermúdez. Ella es una persona de un talante muy duro, pero en la práctica es mantequilla. Claro. Ahora, se incluyó el diésel en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Esto es prácticamente un subsidio, ¿verdad? ¿Esto va directamente a afectar la caja fiscal o no? Mire, cuando en el Perú nos va mal con una política económica, por ejemplo, la política de control de precios de los combustibles, viene algún monosabio en la burocracia y le cambia el nombre al control de precios, que implica poner el precio más bajito o más estable a gusto político y que siempre trae costos. Ahora se le llama Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Cualquier televidente puede creer que es algo distinto, pero es como la época de los precios controlados cuando estos se embalsaban. Acuérdese, cuando se embalsaban, todos pagábamos la cuenta porque eran pérdidas de las empresas que tenían los precios artificiales. Ahora la historia es igual y se pide que se saque plata de salud, que se saque plata de seguridad ciudadana para financiar este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que no es nada más que un control de precios. Ahora, ¿es una buena idea tener los precios de los combustibles artificiales? La historia prueba que siempre ha sido una muy mala idea, muy popular, más aún que tengamos este problema a puertas de una elección. Todo subsidio no es bueno en la medida en que, como dije al inicio, la Defensoría del Pueblo ha detectado 197 conflictos sociales, de los cuales 144 están activos. Todos los gremios se encuentran en crisis, o la mayoría de ellos, y lo primero que van a hacer es pedir lo mismo, porque si hay para uno, hay para todos. Entonces van a decir, ok, subsídiame también estos problemas míos. Y eso va a ser una bomba de tiempo para el próximo gobierno. Por supuesto. Pero el próximo gobierno puede tener reputación. Si los peruanos terminemos eligiendo a una persona seria, por ejemplo, a una persona que no admira al desastroso gobierno de Evo Morales, que tiene la tercera parte de ingresos del Perú. Tenemos un montón de candidatos que admiran ese tipo de regímenes fallidos. Si elegimos a alguien coherente, que le dé una sensación de futuro al país, no un demagogo rabioso o rabiosa, bueno, si elegimos eso, ese va a tener reputación. Hoy, sin embargo, vale la pena destacar que cuando uno tiene fama de regalar plata, uno se levanta en la mañana y hay una cola en la puerta de la casa. Claro. Ahora, en alguna medida, el gobierno se ha comportado como una piñata. Le pegas un golpe y te da caramelos. Entonces ahora hay 180 y tantos conflictos y van a haber más mientras darle un golpe al gobierno de caramelos. Van a haber más. Una piñata.
Van a haber más porque no se anticipa, aún habiendo esta información que es pública, pero entiendo que internamente el gobierno maneja otras informaciones, no se anticipa el tema, no se corre a actuar antes de que exploten, se espera cuando ya estamos con las carreteras bloqueadas. Perdón, me atrevería a decirle que la cosa es más compleja. En primer lugar, no solo se protesta porque el interlocutor es débil, se protesta si yo tengo plata para protestar. Puedo no tener la razón, puedo ir en contra de los intereses del país, pero si tengo plata para tapar carreteras, organizar marchas poderosas, así se tumbó el régimen constitucional de Merino. Los pobres chicos no sabían que estaban defendiendo a Vizcarra y a lo que el Foro de Sao Paulo quería en Lima, y sacaron un presidente constitucional tumbecino, muy sencillo, que lo único que hubiera hecho es llevar posiblemente de mejor manera al país hacia el cambio de gobierno. Pero cuando hay plata, las protestas no siempre se basan en la justa razón de algún sector, claro, sino a que hay plata para financiar la protesta. Claro. Y países débiles son avasallados. Sobre todo sabiendo que le puedes agarrar del cogote al gobierno y sencillamente te van a cubrir el 100% de tus protestas, eso de tus pedidos. Eso es raro porque siempre te deja un margen de negociación. En este caso incluso pedían el tema de los peajes, y ahí quiero detenerme y quiero que me des una opinión, Carlos. Este gremio pedía que se elimine o se reduzca a la mínima parte el tema de los peajes para ellos, o sea, que haga una excepción con ellos para que paguen un mínimo en el tema de los peajes. ¿Esto era posible o no? Mire, la pregunta que usted hace es una pregunta muy compleja, porque en cada caso el punto de partida es lo que le dije, la reputación del gobierno. Un gobierno creíble que transmite a la gente qué es lo que beneficia al país, recupera lo que al país le conviene. En cambio, por ejemplo, si alguien protesta porque quiere renegociar contratos de un peaje o renegociar contratos mineros, puede haber un coimero involucrado en esta operación, aparece un nuevo operador, un nuevo inversionista, y todo tiene que ver con el trasfondo. No se puede generalizar. Lamentablemente a esta coyuntura le ayuda mucho el tener un gobierno que siempre cede, como usted lo ha dicho muy bien. Claro. Carlos, vamos a invitar acá al panel al señor Ronald Ibarra, quien es jefe de conflictos sociales. Te agradezco un minuto para que se pueda conectar con nosotros y terminar este tema, que además es, como tú bien mencionas, bastante complejo. Ronald, adelante, buenos días. Buenos días, señor Ibarra. Carlos, buenos días, un gusto de saludarte. Como siempre, escuchando tus comentarios atinados y un gusto compartir contigo esta mañana. Un honor para mí estar contigo y en esta prestigiosa institución radial o televisiva. Señor Ibarra, bienvenido. Está usted en la mira. Hablábamos con Carlos de que la Defensoría del Pueblo detectó 197 conflictos sociales, de los cuales 144 se encuentran activos y 53 latentes a nivel nacional. Y mencionábamos un poco que no se está actuando sobre esta información, sino que se está esperando ya a las protestas y ya se está esperando cuando llegan a tener medidas de fuerza. ¿Cómo podríamos empezar precisamente a evitar esto? ¿Cuál es su opinión al respecto? En principio, saludar también a la prestigiosa entidad que nos convoca. Miren, este tema del reporte de los conflictos sociales es casi como una enfermedad crónica que tenemos. Es decir, cada vez la Defensoría del Pueblo nos recuerda cuántos conflictos tenemos. La pregunta es, y esto no es de ahora, los reportes de la Defensoría vienen desde el 2004, 2006 empezó, digamos, formalmente, por eso que a la fecha tiene, si no me equivoco, 204 reportes mensuales, y evidentemente ahí se señala no solo la tipificación de los conflictos, no solo la responsabilidad a los niveles de gobierno, sino también se ha señalado que siempre, todos los meses nos dicen que el 70% más o menos está enmarcado en lo que podríamos llamar conflictos socioambientales. La pregunta es,
los gobiernos, no solo el actual, porque finalmente este tiene muy poco tiempo, pero todos los gobiernos, sin excepción, han sabido siempre con anticipación y conocen. Es más, hay un detalle, sabe quiénes son los actores. Es más, ahora la Defensoría tiene una sección en su reporte que dice amenazas de posibles conflictos para el siguiente mes. Un poco más les dicen, oye, por si acaso, en el mes de abril, en este caso, esta es la programación de conflictos. Van a salir tales conflictos, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, tenemos todo un aparato en el Estado, todo un aparato recontra burocrático. Si nosotros preguntamos, yo cuando tuve la oportunidad de estar en la PCM, en la oficina de conflictos, la verdad no pasábamos de 15 personas. 15 personas. Ahora existe, si no me equivoco, por lo menos 6 veces más que esa cantidad. Pero solo estamos hablando de la PCM. Hablemos de otros sectores que también, obviamente, necesitaban de esta oficina, vamos a decir, de este estamento dentro de la estructura de los sectores, pero el tema es cuál es el resultado. O sea, no se trata de poner más gente, no se trata de poner más presupuesto, se trata cuáles son los resultados. Porque los conflictos, revisemos, son los mismos. Los conflictos están ahí con los mismos actores, con la misma temática. Por Dios, yo pregunto, ¿qué cosas se está haciendo y qué se ha hecho? Ya, la verdad, a estas alturas, estamos a puertas de un proceso electoral en un mes, la verdad ya, ¿qué le podría decir a la actual administración? Nada. Habría que pensar en los que vienen, que tengan una propuesta clara respecto a este tema. Gracias. Carlos. Me gustaría refrendar lo que ha dicho el doctor Ibarra. Es muy lúcido. Tenemos una ingente burocracia cada vez mayor. Por ejemplo, toda la burocracia, señor periodista, debería ser la principal arma contra la corrupción, porque la corrupción es burocrática. Si un burócrata es impecable, no hay coimeros, no hay coimeados, no hay ciegos, no hay corrupción. Exactamente igual en el caso de los conflictos medioambientales. Si la gente tuviera confianza en toda esa burocracia, nadie se quejaría. Sabemos que habían reguladores medioambientales impecables que cuidan los intereses del país, pero no. Están ahí engordándose, creciendo, toman la pose, se lavan las manos, dejan que el conflicto escale. Y yo me pregunto, igual que el doctor Ibarra, ¿qué hacen? ¿Por qué gastamos tanta plata en gente probadamente inútil gestionando conflictos? Porque estos no deberían existir. Tenemos reguladores que tienen un marco legal que deberían asegurarse que la gente no tenga motivos reales de protesta. Lamentablemente, ellos se lavan las manos, igual que en el caso de la corrupción. Claro. Si la burocracia fuera impecable, no habría un solo corrupto y habría un montón de privados presos y burócratas presos. Pero no funciona así en el Perú, ni en la corrupción, ni en los conflictos que en su mayoría son medioambientales. Ronald. Voy a coincidir plenamente con mi compañero de entrevista. Claro, gracias Carlos. Ronald, pensando un poquito ya en el futuro inmediato, porque lo que se viene es un nuevo gobierno, pero lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra reactivación económica, y mencionaste un tema de los conflictos socioambientales y también eso nos lleva al tema de la minería. Muchos candidatos ofrecen destrabar los proyectos mineros, pero lo dicen, yo creo, en muchos casos sin convicción o sin conocimiento de la realidad. ¿Es posible una reactivación económica basada en la realidad, en la actualidad, pensando justamente en estos conflictos y en estos proyectos mineros? Sí, mira, gracias por la pregunta, pero también hay que ser justos. Yo quiero redondear la intervención anterior con lo siguiente. El Estado también, por su lado, tiene una responsabilidad porque hay una alta rotación en estos, equipos de conflictos sociales. He conocido gente que ha estado un mes, ha estado 3 meses, 6 meses. La pregunta es, ¿este señor qué cosa podría gestionar si en el tiempo que se incorpora a los equipos, lo primero que está haciendo es aprender, ¿no es cierto? O conocer seguramente los conflictos. ¿Por qué hay estos cambios? Porque cambian de director de línea, director general, viceministro, y obviamente todos los cambios que sabemos, y peor con los cambios de presidente que hemos tenido en menos de un mes. Imagínense cómo es que se ha alterado todo esto.
O sea, no hay una consistencia en el manejo de este tema que es sensible. Pasando a la pregunta que tú me dices, sí, efectivamente, Carlos con mayor lucidez, siempre yo lo he escuchado y yo estoy de acuerdo con mucho de lo que él plantea. Mira, el crecimiento, el desarrollo económico sin duda tiene que ver con el crecimiento económico. Y las reglas tienen que estar claras si nosotros queremos proyectarnos sobre conflictos sociales. ¿Cuál es el esquema, el modelo, el programa, la estrategia que vamos a implementar, incluyendo la situación de pandemia actual respecto a estos próximos 5 años que se avecinan? Tenemos que tener el panorama claro. Nadie en este momento, ningún actor social, ningún agente económico se atreve a decir yo voy a arriesgar tal cosa o voy a hacer tal cosa o apuesto por tal inversión o apuesto por tal proyecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Y obviamente está en las manos de todos los peruanos en este momento. Bueno, yo escucho a todo el mundo recomendar tenemos que saber elegir, ¿sí? Pues siempre en las etapas de los procesos electorales se nos recomienda esto, hay que saber elegir, y parece que no entendemos. Y resulta que también siempre aparecen los destrabadores, y los destrabadores más parecen trabadores, porque, a ver, yo vengo escuchando esto, sin exagerar, hace 10 años, el destrabar conflictos. Claro. Y por favor, pruebas al canto. No hay un proyecto. A ver, solo un ejemplo. Tanto se ha hablado de Tía María. ¿La han trabado o la han destrabado? Entonces, por eso mi respuesta es, ¿a qué estamos apostando? Ahora, sin duda, la actividad extractiva es fundamental para la economía. Nosotros, nos guste o no, necesitamos y requerimos, ¿no es cierto?, desarrollar la actividad minera. También siempre me gusta a mí señalar a los 3 actores que tenemos responsabilidad. Digo que tenemos porque somos parte de alguna manera. Me refiero al Estado, a la empresa o a la sociedad civil. A cualquiera de los 3 actores que tenemos responsabilidad no solo en la generación, sino en la gestión, en la solución de un conflicto social. Es importante también la cuota de responsabilidad. Tampoco no solo es el Estado, también hay empresas, no todas, también la sociedad civil. ¿Cuál es el problema de todos los conflictos sociales? Ahora, ya no es que tú me propusiste, yo te propuse, sino tú no cumples. Llegan a acuerdos, firman, o sea, hay mesas, pero por doquier, llegan a acuerdos. ¿Cuándo se cumplen los acuerdos? ¿A raíz de que se reactive el conflicto? ¿De qué no se cumplen los acuerdos? ¿Y quién no los cumple? El principal incumplidor, el Estado. El Estado, claro. Luego viene la empresa y también los actores sociales, es decir, los representantes de Pero es que es una cadena. Entonces, tenemos que tener una mirada y un enfoque global, integral sobre este tema. Ahí me quedo. Carlos, si una opinión, claro, sobre lo mismo, la reactivación económica, los trabadores, los destrabadores. Una opinión, por favor, Carlos. Vale la pena aquí no ilusionarse. El Perú no es un país minero. El país tiene muchos sectores productivos, el más grande es el sector servicios. Y hoy día, en medio de la pandemia, se traba a todos. Se traba con regulaciones irracionales y con una aplicación de las llamadas políticas públicas, cuando menos eficiente. Empecemos por acá. ¿Qué es lo primero que le conviene a la economía en su conjunto? Bueno, recordar que no hay nada más salvador de vidas, reactivador y posibilitador de la vida política que la vacunación masiva. Y en eso ni siquiera estamos permitiendo que los privados ayuden. En segundo lugar, en el tema de los conflictos, entiendo que hay mucha rotación en los puestos especializados. ¿Sabe qué no entiendo? Si yo trabajase en una de estas oficinas, ser agua de malvas, es decir, ser duro. En el Banco Central de Reserva, por ejemplo, aplican la ley cuidadosamente. Son pocas las instituciones que funcionan. En el Banco Central, las SUNAT son implacables. Le han puesto maldita SUNAT. Yo quisiera autoridades en medio ambiente que sean implacables, que no sean agua de malvas, que no puede ser que haya tanta minería informal o tanta tolerancia con incumplimientos de todas las partes. No puede ser. Aquí sí hay responsabilidad del que pasa un mes y acepte el puesto por un mes.
porque la situación es grave. Si tiene alguna desgracia el lado minero, es que es un sector emblemático. Cuando usted ve bloqueada la inversión minera o que cae, otras inversiones caen. Y cuando caen las inversiones, cae el crecimiento, viene la pobreza, viene la informalidad. O sea, aquí el próximo gobierno debe ser capaz de no parecerse a los anteriores. Bolívar, un chico que murió hace muchos años, cuando se retira del Perú a morirse, dice que nuestros países, y particularmente el Perú, son lugares donde hay que emigrar. Es una cosa durísima. ¿Por qué? Porque cualquier correveidile, cualquier protesta, se pasa por encima de los propios intereses de la nación. Esta elección de Bolívar la hemos olvidado en estos 200 años. En la primera centuria, señor Ibarra, los gobiernos duraban un año. No voy a decir los ministros, nos hundimos aproximadamente de ser el 30% del producto per cápita norteamericano a ser, a principios de 15% menos, un retroceso enorme. No le digo lo que pasó en el último siglo, que estamos a punto de festejar. Es importante que la gente tenga respeto por su burocracia. El servicio público es un honor, debe ser la cosa más honesta de la tierra y la más apegada a la ley, porque se acaban los conflictos. Si usted tiene una oficina medioambiental impecable que asegura y transmite a la gente que se está respetando, por ejemplo, el agua en Tía María, y que no hay nada raro, que no es negocio ni de privados ni de burócratas, el que protesta le tapas la boca, el regulador le debe tapar la boca. Y el resto es una cuestión de orden público. Así de claro, en los países decentes pasa esto, acá no. Aquí sacrificamos a burócratas capaces, entran los políticos, entran los privados, y lamentablemente el país se comprime. No hemos entendido que el Perú ha caído en una de sus 3 más grandes mega recesiones, claro, en el año pasado, y que este año no hay síntomas de recuperación. Es un cuento decir que hay recuperación. O sea, ¿vamos a tener otro año de recesión? O de una vez por todas, con un próximo gobierno, va a haber alguna brújula. Y sobre todo van a haber vacunas, porque sin vacunas estamos hablando de... Claro, es demasiado... buenas intenciones. Demasiado importante el tema, efectivamente, Carlos. Ronald, con esta ya nos vamos despidiendo, el tiempo se nos ha agotado, pero el tema nos daba para muchísimo más. Solamente un último apunte. Para lo que menciona Carlos, y para que un gobierno realmente tenga esa fuerza y esa claridad, requiere apoyarse de los gobiernos regionales. En este caso es casi una obligación. Pero ¿cómo podríamos hacer para que eso ocurra? Está distanciado y además a mitad de gobierno hay un cambio de gobierno regional. Entonces, no parece que podría el gobierno planificar algo con los gobiernos regionales, habida cuenta que ya prácticamente entran en campaña. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Y con esta ya nos vamos despidiendo, que se nos ha agotado el tiempo. Ese es un tema central, en el manejo de los conflictos sociales. O sea, es increíble que en muchos conflictos y en muchas regiones hay gobernadores regionales o la autoridad competente dice, oye, ese no es mi tema, no es mi responsabilidad, haz que me lavo las manos y chao. Es problema del ejecutivo, del sector, qué sé yo. Ese es un tema central de la famosa articulación, coordinación que debe de haber entre, no solo incluso con los gobiernos regionales, sino hasta con los municipios. O sea, sí tiene que haber. Resulta que efectivamente el mandato que tiene, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Conflictos, ahora la Secretaría de Diálogo de la PCM, por ejemplo, abarca a todo el Poder Ejecutivo y a sus organismos, ¿no es cierto?, autónomos, pero no tiene injerencia en los gobiernos regionales. Un gobernador regional dice, oye, yo tengo autonomía, por lo tanto yo voy a ver cómo manejo esto. Entonces necesitamos, ahí sí yo coincido con esta propuesta que hace 12 años creo que se lanzó, 10 años, es sobre el tema de crear un sistema que involucre no solo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero también a los otros poderes públicos y a los organismos autónomos, o sea, constitucionalmente autónomos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial en algún momento dice, no tengo nada que ver porque soy un poder absolutamente diferente. El Congreso igual. Hay muchas poblaciones que se enfrentan,
están en litigio, hay muchos proyectos que dependen de iniciativas legislativas, pero el Congreso maneja por su canal, ¿no? O sea, por su lado. O sea, no se articula, ni siquiera entre los tres principales sectores, los organismos autónomos. Entonces, por esa razón, yo soy partidario, ojalá lo planteen el próximo gobierno o los que aspiran a ser gobierno, en articular esto. Porque aquí en el Perú nadie puede sacar cuerpo y decir esto no me incumbe o esto no es mi responsabilidad. Ese es un tema que yo de alguna manera sí comparto con estas propuestas de asumir responsabilidades. No nos gusta, ese es lo peor, siempre nos escapamos de ese tema, ¿no? Okay, y nada, agradecer también la invitación y a Carlos por tener el honor de compartir este espacio. Solo un acápite. Claro, Carlos, adelante. Acordémonos de la famosa reconstrucción con cambios. Dios mío. ¿Quiénes trabaron la reconstrucción con cambio? Gobiernos regionales que querían de la suya. Claro. Acordémonos de Vizcarra en Villanueva, en Moquegua. Acordémonos de Ancash. Aquí hay que comenzar a respetar a la burocracia. Requerimos jueces de a verdad, no jueces que fallan como estos, fiscales de a verdad, oficinas reguladoras medioambientales de a verdad. Claro. Y mucho orden público para que haya inversión a ritmos mucho mayores. No entendemos el Perú si descubrimos que en los últimos 70 años con cifras, solo 4 años crecimos al ritmo requerido. Y en promedio requerimos 1%. Por eso nos hemos hundido como país. Pero el punto de partida va por tener definiciones claras y una burocracia impecable. No hay nada que pueda hacer el próximo gobierno si no tiene una fiscalía de verdad, una judicatura de verdad y una policía de verdad. Todo se cae. Podemos hablar de política institucional, de política económica, pero está podrido. ¿Sabe cuál es el gobierno más corrupto del Perú? El último. Es que Fujimori era menos corrupto que Toledo. Toledo, de acuerdo a los índices de transparencia, era menos corrupto que el siguiente, y el más corrupto es Sagasti, cuando salga la cifra de este año. Efectivamente. No queremos ver eso. Queremos ver la visión ideológica del asunto. No, esto es administración pública y darle lo máximo posible al pueblo con lo poco que tenemos, porque somos un país pobre. Muchas gracias. Gracias por dejarme decirle esto. Muchas gracias, Carlos Adriancén y Ronald Ibarra. Ambos nos han además abierto mucho los ojos en muchos aspectos y les agradecemos mucho su presencia en este programa, comprometiéndolos a una siguiente oportunidad para seguir ampliando de estos temas que son claves, fundamentales en el futuro de nuestro país. Muchas gracias a ambos. Les agradecemos su presencia. Han estado ustedes en la mira. Gracias. Ibarra, buen día. Pues bien, otro de los conflictos, en este caso, llamémoslo interno, pero también de larga data, es el que hablamos al inicio también respecto del tema de la delincuencia y las famosas barras bravas y el fútbol. Es raro decir estas tres cosas juntas, porque el fútbol no tendría nada que ver con la delincuencia ni nada que ver con las famosas barras bravas, porque históricamente y por su naturaleza el fútbol es un espectáculo familiar, o lo era, pero ya no lo es. Porque ahora justamente las barras bravas, que son delincuentes disfrazados en muchos casos, han ahuyentado a las familias de las canchas de fútbol. Esta semana hemos visto vandalismo de parte de un grupo de delincuentes, quienes disfrazando esa pasión, actúan y han atentado contra el patrimonio de otro club deportivo, fomentando que además, o los hinchas, los barristas de este club, además salgan a decir que ahora se han declarado la guerra y que van a cobrar venganza. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos, y con esto le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, al señor Germán Leguía, es ¿hasta qué punto el fútbol debe permitir la presencia de estos señores, de estos delincuentes, y no puede cortar con ellos? Porque es una realidad que el señor Leguía la conoce perfectamente y esperamos que se conecte para que nos pueda explicar. Ya se encuentra con nosotros. Germán, muy buenos días. Estás en la mira, bienvenido. Qué gusto de estar contigo y bueno, acá estamos para hablar de fútbol y de otras cosas. Germán, estábamos hablando justamente de esa especie de cordón umbilical que existe entre los clubes y los barristas, que además utilizan
el fútbol o una pasión para delinquir, para atentar contra el patrimonio de otro club. Lo vimos en esta semana a propósito de que, bueno, no me gusta decir hinchas, son delincuentes que han atentado contra el patrimonio del Estadio Monumental. ¿Cómo podemos cortar esa relación que existe, y no lo podemos negar, entre dirigentes y estos barristas que les dan entradas, les dan chamba, les dan presencia? Incluso los jugadores cuando saltan al campo van a saludar a los barristas. Es decir, hay una relación que además ha ahuyentado a las familias de los estadios de fútbol. A ver, hay que diferenciar un poco, ¿no? También la U tiene millones de hinchas. No quiere decir que los que van al estadio o la barra sean maleantes. Nosotros hemos trabajado mucho con ellos, como tú lo has dicho. No se ha regalado entradas, en los últimos años se cortó eso, ellos las pagaban y están empadronados. Ahora, que haya delincuencia, hay delincuencia en todo Lima, y esto puede ser de otros hinchas de la U que buscan lo que desgraciadamente en esta federación no se maneja bien, ¿no? Hacer un partido de Universitario de Deportes en el estadio de Cristal, bueno, sabiendo cómo está la violencia en Lima, o sea, no puedo echarle la culpa, realmente sería malo de mi parte, sin saber las investigaciones, echarle culpa a justamente la llamada Trinchera Norte. La Trinchera Norte es enorme, tiene diferentes distritos, casi de todo Lima, todos los distritos, Lima, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Breña. Entonces, decirle que ellos son los culpables por esto no estaría bien de mi parte, ¿no? Claro, lo que me refería es un poquito más de ver el tema macro, porque es cierto, no podemos decir el extremo celeste atacó a la imagen de Lolo Fernández, no podemos decir la trinchera norte quemó en la pared no podemos, yo lo sé. Sin embargo, también hay que reconocer que los clubes han avalado muchas veces a gente con antecedentes policiales, han avalado a gente que tiene un afán, digamos, violento, y es reconocido eso, y eso también hay que dejar en claro. No se han aplicado buenos filtros y estamos viendo las consecuencias. Entonces, está bien, no digamos es la trinchera, pero muchos elementos que han sido aceptados por los clubes tienen esos antecedentes. En estos últimos años no ha habido gente en el estadio y ha habido esta delincuencia. Y no ha habido gente en el estadio, no ha habido directiva que te diga que te ha regalado entrada. Y perdóname, pero los últimos 2 años que estuvo Jan o que estuve yo, la policía les pedía DNI en la puerta. O sea, y por eso se demoraban un montón en entrar. Si me dices eso, entonces la policía no cumplió bien su deber, y eso no lo creo. Se les pedía DNI en la entrada. El que no tenía DNI no podía ingresar. Sí se hizo bastante trabajo con la policía, ¿no? Se evitó. Ahora, ya te digo, en la calle se queda un montón de gente, hacen violencia, como pasó la última vez hace tiempo, un clásico. Estaban en el estadio, todo estaba bien, pero en el RIMA hubo una trompedera, hubo alianza. Dicen, hubo alianza, pero ¿qué tiene que ver eso con el fútbol? Claro. ¿No? Bueno, Germán. Hay un enfrentamiento entre gente de diferentes sitios, y no quiere que sean de U Alianza o U Cristal. Tú sabes, claro, que la delincuencia... Por eso decía que se disfrazan de una pasión para delinquir. Y desde el Estado, ¿qué se puede hacer, Germán? Tú que postulas al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 12, ¿qué se puede hacer desde el Estado para amenguar un poco el tema de la violencia en general, y en los estadios sobre todo, al menos para que las familias vuelvan a los estadios? ¿Qué se puede hacer? En la violencia se tiene que trabajar desde joven. Yo justo la propuesta que tengo es que en el colegio tengas educación física, deportes, lo que era en mi época. Y tú sabes que la delincuencia no era fuerte en esa época, porque los chicos en la educación física tienen disciplina, obligaciones, hacen deportes, el deporte te ayuda un montón. Y otra cosa es la alimentación. Entonces, si tú no tratas bien a un chico, no esperes que después de grande te agradezca nada y sea una buena persona.
Eso le decía yo, el colegio es base, vamos, el colegio es base. En el colegio nosotros teníamos desayuno, a mí me tocaba pan con atún y avena, y después hacíamos educación física y los fines de semana hacíamos un deporte. Eso, mente sana en cuerpo sano, yo siempre le decía eso. Y si tú te preocupas por ellos para que tengan una buena infancia, de grande van a ser otras personas. Eso ahorita, ¿qué te puedo decir? ¿Qué vas a hacer? Meterlos presos, golpearlos, todo lo que ha pasado en huelgas y todo. No, tenemos que trabajar en un trabajo a largo plazo se necesita, y también claro, hay mucho que trabajar en infraestructura, Germán. El tema... Claro, pero eso es lógico, Ramón, imagínate, no han hecho un colegio, un hospital, entonces tú no te preocupas por la gente y no estás con la gente, eso le decía yo, agarran un poder, agarran un puesto y ya no vuelven a salir de ahí hasta que comienzan las campañas. Eso es lo que ustedes deberían ver, de ver que el congresista tiene que estar en donde prometió, en todos los barrios. Se hicieron colegios, se hicieron infraestructura deportiva, se le da ese caliwarma famoso que para mí debían cambiarlo para que tengan mejor alimentación. Si a los niños, imagínate, el 40%, 42, 45%, no te soy bien porque no soy experto en salud, sufre de anemia. ¿Qué puedes esperar de eso? ¿Puedes esperar un buen estudiante, un buen deportista? No. ¿Una buena persona? No. Entonces, ese maltrato es el que hace que ellos después reaccionen. Germán, ahora también hay un tema, y tú lo conoces a la perfección, es que si bien es cierto, la federación ha acaparado el tema de la organización del fútbol peruano, pero también desde el Estado se puede, no sé de qué modo, de pronto reactivar los interescolares, que era una fuente de semilleros de futbolistas que muchas veces pasaban, hasta se ha habido casos de los campeonatos escolares a las profesionales. ¿Cómo podemos reactivar eso de algún modo desde el Estado? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos organizarlo? Y entiendo que tú vas a aportar algo en eso. Yo le decía hacer el Ministerio del Deporte, todo el mundo se preocupa y dice otro ministerio. No, sacar el IPD y convertirlo en Ministerio del Deporte para que tenga autonomía. Tú lo has dicho, el jefe del IPD, el presidente del IPD, fíjate, en los Panamericanos, tú lo viste, ni sé quién era ni dónde estaba. Terminan los Panamericanos, tienen infraestructura deportiva de primera línea y se le dan a una empresa privada y le pagan 32 millones, y el IPD, nada. O sea, y tú sabes que yo he tenido experiencias afuera con el Ministerio del Deporte. Tú sabes la cantidad de donaciones que reciben por ser ministerio, pues tiene autonomía para recibir donaciones, cosa que el IPD tiene que ir al Ministerio de Educación. Y tú lo has dicho, interescolares, no solo de fútbol, había de vóley, de básquet, los famosos interbarrios de la prensa, ¿recuerdas? Y otra cosa, había hasta interuniversitarios e interfuerzas armadas. Yo he ido al Estadio Nacional a ver el atletismo, básquet, todo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no volvemos a todo eso? Si todo está comprobado que el deporte mejora la vida de las personas, las cambia de actitud. Entonces, es fácil. Y tú has dicho con la federación, mira lo que ha pasado con Alianza, mira esos campeonatos, todo. No, así tengas la FIFA, tú tienes que llamar. Claro, el Estado un poquito ha rehusado a su... El Estado ha rehusado un poco... Vamos a reír en todas partes del mundo. Claro, siento que el Estado ha rehusado un poco a su función, en este caso de promover el deporte, basado en que ya, bueno, la FIFA ya está, y con eso ya prácticamente se ha olvidado y abandonado muchas veces lo que debería ser su obligación, ¿verdad, Germán? Sí, claro. Y además, fíjate, yo le pongo como ejemplo el Mundial en el 2018. Fue impresionante, porque a mí me llamaban del extranjero y me decían, te felicito, tienes un país espectacular, cantando el himno nacional en todos los aeropuertos. En el Mundial, considerado la mejor hinchada, y no solo hinchada, sino que cantando el himno en los estadios de Rusia. Todo el mundo estaba impresionado de Perú. La economía levantó casi 1% de todo lo que se vendió. Por favor, fue el único momento donde se unió a los peruanos. No había partidos políticos, ni Alianza Cristal, ni nada. Todos eran peruanos. ¿Por qué en la misma política no podemos hacer eso? Si eso fue un ejemplo. Por eso digo, eso es lo que hay que promover ya. La unión del peruano, que se dejen de insultarse los que están para presidente o congresista.
que digan su propuesta y que la gente escoja al mejor. Pero tú escuchas todo el día, corrupto, ladrón, voy a luchar contra esto, entonces criminal. Si la gente no va a tener respeto pues, por el que salgan y los mismos congresistas, ¿no? Germán, te quiero sacar un poquito del tema Estado para pedirte una opinión personal. Yo tengo la mía, no lo voy a ocultar, yo soy hincha de la U, además te he visto jugar y he aplaudido y he disfrutado cuando tú vestías la camiseta crema y te tengo mucha admiración por eso. Pero en este caso quisiera preguntarte respecto de lo último que ha ocurrido en el tema del TAS con Alianza Lima. ¿Cuál es tu opinión puntual sobre ese punto? Yo creo que la federación tendría que renunciar. ¿Cómo no vas a saber el reglamento de la FIFA? Si la FIFA es la que ha puesto esta reglamentación. Se llama reglamentación FIFA. Entonces, ¿cómo vas a suspender Alianza y sin hacer una consulta siquiera a la FIFA? ¿Qué le parece este tema? No, si ese no pagó, tiene que bajar. No es defender a Alianza ni a nadie. Entonces, ¿cómo pasas esta vergüenza después? Que vas y le da la razón a Alianza, ¿y cómo queda la federación? Ahora vamos a ver, que va a empezar el campeonato, vamos a ver todos los líos que va a haber. Ya lograron un campeonato. Claro. O sea, que vaya en eso, no sé, es como si tú tuvieras un abogado y te meten preso, tú no mantienes ese abogado, lo votas, ¿cierto? Bueno, en este caso... Claro. Debería haber consecuencias, no es un tema menor, el campeonato ya empezó, no sacas a un equipo, pones a otro que ya estaba preparado para jugar la segunda. En realidad esto empaña un poco el tema, además deportivo. A mí me parece que eso ya es un tema netamente mío, que un equipo que pierde la categoría en la cancha debe jugar, debe asumir esa responsabilidad. Pero eso no tiene nada que ver con que es justa la sanción para quien no paga también a sus jugadores si queremos la profesionalización del fútbol, o al menos aspiramos a ella. Pero una cosa que deberíamos, sí, ¿sabes qué es? Yo también lo he dicho, ¿no? Los errores de los dirigentes no los puede pagar la hinchada y el club. Tienen que pagarlo los dirigentes, para mí. Desde ahí van a empezar a no hacer estas barbaridades. O sea, ya nadie va a querer presentarse si tú tienes que tengan consecuencias civiles y penales los dirigentes. ¿Quiénes han quebrado a los clubes? ¿Quiénes están mal alianza o todo? Son los dirigentes. Entonces, castiga al dirigente. Me imagino, pero la empresa que es Universitario de Deportes, el equipo, tiene que seguir, no se puede perjudicar la hinchada del equipo. Entonces yo creo que el día que pongas eso, los que entren a manejar un club lo van a pensar 10 veces y van a entrar mejor, ¿no? Germán, se nos ha agotado el tiempo, pero quiero que nos digas en un minuto por qué debemos marcar el número 12 de Alianza para el Progreso y de Germán Cocoliche Leguía este 11 de abril. Adelante. Bueno, porque toda mi vida lo que he dicho lo he cumplido, me he metido en muchos problemas por decir las cosas como son, y creo que mucha gente cree en mí, ¿no? Entonces, nada, les pido el voto, que voy a trabajar por toda la gente que se lo merece, y todos saben, todos los que me escuchan, que el deporte es muy importante en toda la vida. Gracias, Ramón, gracias a ustedes por esta entrevista, un fuerte abrazo y los felicito por el programa. Fue Germán Cocoliche Leguía, aquellos tiempos nunca me voy a olvidar cuando vestías la crema, Germán. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa, has estado en la mira. Bueno, ¿qué dice los gestos, qué dice los rasgos físicos de tu candidato respecto de su personalidad o respecto de su propia actuación? Eso lo podemos saber. Yo también desconocía del tema, pero Rosa María Cifuentes nos va a aclarar este asunto después de la pausa. Pausa y regresamos. Estamos en la mira.